Buen día, mi nombre es Marisabel Murillo Espinosa del grupo 3.1. El tema del que les hablaré es el manejo, conservación y control de vacunas. El propósito del tema es informar sobre los manejos y cuidados que necesitan las vacunas, ya que resultan de suma importancia las condiciones de almacenaje en las que se mantienen, ya que las temperaturas extremas o exposiciones a rayos solares llegan a inactivar completamente los antígenos contenidos en ellas. Aparte, también es muy importante conocer sobre la aplicación, dosis y efectos adversos de las vacunas. Para comenzar, les hablaré sobre la cadena de frío. Se le denomina cadena de frío al proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad de la misma consiste en asegurar que las vacunas sean conservadas constantemente a las temperaturas correctas para que éstas no pierdan su potencia. También se entiende por cadena de frío al conjunto de normas, actividades y procedimientos que aseguran la correcta conservación de los inmunobiológicos durante su transporte, manejo y distribución desde el laboratorio que las produce hasta que son aplicadas a la población. La cadena de frío consta de 3 operaciones básicas: almacenamiento, transporte y distribución de las vacunas. El almacenamiento de las vacunas se hace a 3 niveles. El nivel central, que es el primer eslabón de la cadena, debe poseer cámaras de congelación y cámaras frías donde se pueda almacenar las vacunas por el periodo de vida útil que señale el fabricante. Las cámaras frías deben tener una temperatura que oscila entre +2 y +8 grados centígrados. En las cámaras de congelación, la temperatura debe de tener un rango entre -20 y -10 grados centígrados. Las cajas de vacunación se almacenan sobre estantes, estando separados en las paredes a una distancia de 2.5 a 5 centímetros. Entre caja y caja debe de haber una separación de 2.5 a 5 centímetros, facilitando la circulación del aire frío entre las cajas y manteniendo una temperatura óptima. La transportación de las vacunas desde el laboratorio de producción o desde el aeropuerto hasta el nivel central se hará en rastras refrigeradas. Desde el nivel central a las provincias, el transporte se hará en rastras refrigeradas a una temperatura de +2 y +8 grados centígrados. El nivel regional es el segundo eslabón de la cadena. Debe poseer cámaras frías donde pueda conservarse las vacunas. La transportación desde el nivel de provincia hasta la unidad ejecutora debe hacerse en carros refrigerados a una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. En ausencia de carros refrigerados, la vacuna se colocará en cajas frías, las cuales serán transportadas en carros cerrados. La caja conteniendo los paquetes de hielo se cerrará herméticamente previa colocación de un termómetro en su interior, si no lo hace en su exterior. Nivel local. Es el tercer eslabón de la cadena de frío. Debe poseer refrigeradores que le permitan conservar las vacunas. El punto focal de esta presentación es el almacenamiento de vacunas en refrigeradoras en los niveles regional y local. Transporte y distribución de las vacunas. Los contenedores isotérmicos permiten transportar cantidades mayores de vacunas
hasta los puntos de vacunación manteniendo el frío. En cambio, los termos permiten transportar pequeñas cantidades de vacunas. Son capaces de mantener las temperaturas adecuadas hasta 24 horas para mantener las vacunas refrigeradas durante el transporte de los centros a los lugares de uso. Deben emplearse cajas frías o termos. Las cajas frías deben de ser de paredes gruesas, hechas de materiales aislantes, como por ejemplo la espuma de uretano, y ser recipientes y herméticas para impedir la penetración del calor. En el interior debe estar revestido de un material no poroso, como el aluminio plástico. La superficie exterior debe ser reforzada para evitar su fácil deterioro y debe estar pintada de blanco. Las vacunas se empacan en las cajas frías o termos utilizando paquetes fríos o hielo. Estos paquetes son recipientes plásticos llenos de agua congelada. Los paquetes fríos se acomodan alrededor de las paredes de la caja fría o termo y los frascos con vacunas se colocan en el centro. También puede colocar una capa de hielo o paquetes fríos encima de las vacunas, como muestra el siguiente dibujo del termo. Mantenga la caja fría o termo protegido de la luz y del sol directo y siempre bien cerrada. Si debe abrirla, vuelva a cerrarla rápidamente. De esta manera el calor que puede entrar en las cajas frías o termos encontrará una barrera fría y no logrará penetrar hasta los frascos con vacuna. Al transportar las vacunas en vehículos, debe de mantenerse las ventanas abiertas y, si es posible, cubrir las cajas cerradas con trapos húmedos. Cualquier tipo de termo o caja fría que reúna las siguientes características puede ser utilizado para el transporte de las vacunas. Paredes y tapa de material aislante de buen grosor con capacidad para acomodar los paquetes fríos alrededor de las vacunas. Tapa de cierre hermético. Al transportar las vacunas a cualquier sitio es importante recordar la necesidad de protegerla contra la temperatura exterior. Se debe utilizar un recipiente que mantenga la temperatura adecuada entre +2 centígrados y +8 centígrados para asegurar la eficacia de la vacuna. Temperaturas adecuadas para la conservación de las vacunas. Los fallos en el mantenimiento del frío no solo se deben a descuidos o negligencias del personal vacunador, también a refrigeradores inadecuados para este uso. El momento de recepción de las vacunas, sobre todo si la distribución es directa desde el laboratorio fabricante. Inspeccionar la tarjeta de control de la temperatura y comprobar que no hay frascos rotos, congelados o que la etiqueta rota o desprendida. También deberá comprobar que la cantidad y fecha de caducación de las vacunas recibidas son adecuadas. La temperatura ideal de almacenaje es entre 2 y +8 grados centígrados. La temperatura interna no debe exceder de los 10 grados centígrados. Las vacunas que en su composición llevan adyuvantes que contribuyan a formas físicas de suspensión coloidales nunca deben ser congeladas porque perderían su potencia homogénica. La potencia de una vacuna que se ha perdido por exposición al calor o al frío inadecuado no se recupera por almacenarla nuevamente a la temperatura correcta. Asimismo, las características organolépticas
organolépticas de las vacunas no varían por los cambios de temperatura ni por colocarlas a temperaturas que no corresponden. Lamentablemente, no hay signos externos que adviertan sobre la pérdida de la potencia. Solamente puede detectarse cuando ha existido congelación de los productos absorbidos. La estabilidad está asociada a la resistencia que tenga la vacuna ante posibles degradaciones físicas como luz, temperaturas elevadas o bajas hasta la congelación o por el tiempo transcurrido desde su fabricación. Se debe probar que la vacuna mantenga la estabilidad de su propiedad inmunogena. Las vacunas que pueden permanecer congeladas y también refrigeradas son la antipolimielítica oral, antisarampión, antiparotiditis, antirrubéola, triple viral y antiamarílica. Las vacunas conservadas en congelación, una vez descongeladas, conviene mantenerlas a temperaturas de refrigeración y no volverlas nuevamente a menos 20 grados centígrados. Aunque es posible congelar y descongelar un número determinado de veces algunas vacunas, desde el punto de vista operativo se considera inconveniente la recongelación, porque el proceso destruye partículas de la sustancia biológica. Un ejemplo es la vacuna antipolio oral, que puede ser congelada y descongelada hasta 10 veces, siempre que la temperatura de descongelación no pase de los más 8 centígrados, ni los periodos de descongelación sumados superen las 24 horas. Las vacunas que solo pueden permanecer refrigeradas son DPT, antitetánica, antihepatitis B, antihepatitis A, antirrábicas, antitifoideas, anticoléricas y antiinfluencia. En las vacunas antiinfluencia y antirrábica, entre otras, la congelación desvirtúa el principio activo. En el caso de las absorbidas a sales de aluminio o alumbre, el gel pierde su estructura coloidal y cristaliza, lo cual pierde su actividad la vacuna y puede producirse abscesos asépticos en el lugar de aplicación. Interrupción de la cadena de frío. Ante cualquier incidencia que rompa la continuidad del frío será necesario hacer una exacta valoración de los siguientes parámetros: duración de la interrupción, identificación de la causa intentando solucionarla. La duración corta: cuando se percibe una corta duración, se mantendrá cerrada la puerta del frigorífico y se comprobará posteriormente la temperatura. En caso de corte eléctrico, el
frigorífico podrá guardar la temperatura interna durante unas 6 horas, siempre y cuando la puerta se mantenga